servicio? Cuando buscamos comercializar un bien o servicio, ¿lo estás buscando comercializar para satisfacer tu necesidad de comercio o estás buscando comercializar para obtener una ganancia monetaria y con ellas comprar lo que a ti se te pegue la gana? Pues las dos, ¿no? No, yo ¿Seguro? A digo ver, que piénsalo. antes en el intercambio simplemente era como para satisfacer tu necesidad, porque era lo cambias o lo cambias, porque si no te quedas sin el bien que querías adquirir. Y yo siento que debido a esa necesidad, pues se surgió el comercio, porque como usted dice, ya querían obtener otro bien o querían comprarse lo que ellos quisieran, sin la necesidad de satisfacer sus necesidades. Exacto, si la necesidad de tener que satisfacer, no voy a producir, vamos a ponerlo así, yo vendo, ahí les va una de mis múltiples actividades, muchachos. Yo hago muñecos tejidos de estos amigurumis. ¿Los hago para mi consumo personal o los hago para obtener un beneficio económico? Para un beneficio económico. Ok, ¿y qué creen que voy a comprar Deben ser las dos, ¿no? ¿Usted qué cree? Así por lo que yo le estoy platicando, le estoy diciendo, yo tejo amigurumis para venderlos. Bueno, o sea, sí, ahí sí es para un fin, o sea, económico, pero muchas veces hay gente que hace cosas y no les gusta y nada más lo hacen por el monto económico y muchas veces hay gente que lo hace por gusto y por el monto económico. Ok. No, aquí estamos hablando, hijo, sí, ya entendí a lo que se refiere. No, a mí me gusta tejer, es más, viva la pandemia y aprendí a tejer. Subí de peso, pero aprendí a tejer. Entonces, me gusta tejer, vendo mis muñecos cuando tengo tiempo, pero hasta allí no estoy vendiendo, no estoy tejiendo amigurumis para, ¿cómo decirle? Satisfacer mi necesidad de, voy a tener muñequitos para mí y además lo que me sobre lo voy a vender, sino que ya mi producción está destinada a la venta. Es allí, muchachos, cuando los intercambios dejan de ser con el objeto de satisfacer solamente las necesidades del productor en términos de produzco maíz para mi consumo y lo que me sobre lo voy a intercambiar. Y ahora ya estoy hablando de una producción completamente destinada al intercambio. ¿Sí queda claro esto, muchachos? Sí, ¿Sí? Conste, Sí, déjenme ver mis. que les digo que el sistema nos odia el día de hoy, no me abre las listas, bueno, ese es el problema de que colapse la computadora de vez en cuando. Ok, ¿qué vamos a ver el día de hoy? A ver, entonces, espérenme, déjenme ver si se quita esto. Otra vez le damos compartir. Vamos a ver precisamente eso. Les decía, vamos a partir del mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo, muchachos? El mercantilismo es una escuela de pensamiento presciencia económica, que dice cuál es la importancia o destaca la importancia del comercio internacional como la base, de reproducción de riqueza de una nación. Para esta escuela de pensamiento mercantilista, muchachos, esta tuvo mucho auge en la Inglaterra del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, hasta el XIX. ¿Por qué, muchachos? Acuérdense que la historia no es una línea recta, tiene muchos piquitos. Entonces, a la par que se estaba desarrollando esta escuela de pensamiento, había otra y todavía la economía no era considerada una ciencia. Entonces, esta escuela de pensamiento presciencia económica, lo que dice es que el comercio es necesario, así tal cual. La riqueza de una nación depende del comercio. Entre más comercio tenga una nación, más fuerte va a ser. Va a ser un imperio, pero con una pequeña diferencia. Yo, Gwendolyn, país Gwendolyn, quiero que todos ustedes, pequeños países, dependan de mí. Quiero que todos ustedes me compren a mí. ¿Ustedes creen que yo les quiero comprar a ustedes?
Pues en general no, para que usted tenga más ganancias y no pierda. Exacto. Ay, hijo, no veo su nombre. ¿Su nombre es? Sergio, Sergio. Exacto, Sergio. Muchas ¿podría gracias. repetir el nombre de esta escuela, por favor? Mercantilismo, hijo. Ahorita se los pongo, no se preocupen. El mercantilismo, muchachos, es esa preescuela de pensamiento económico que dice, ¿sabes qué? El comercio internacional es súper importante, vamos a sostenernos en estos y en estos. Ahorita les pongo todos los supuestos, muchachos, pero uno de los más importantes es, vamos a fomentar las exportaciones, pero voy a prohibir o voy a encarecer las importaciones. ¿Por qué? Porque las importaciones implican que yo les tengo que comprar a ustedes. Y si yo les compro a ustedes, pues no les voy a pagar con chicles, les voy a pagar con dinero. Y en ese entonces, pues todavía no se acuñaba como tal, muchachos, los billetes, las monedas como hoy los conocemos, sino que radicaba más en los metales preciosos, metales y piedras preciosas, ¿no? Entonces era oro, la plata, la joyería. Decían, bueno, entre más riqueza tenga un país, pues más rico va a ser y por lo tanto va a ser un imperio. En cambio, si se gasta su dinero teniendo comercio con otros países, hay una salida de riqueza de ese país y lo vamos a debilitar. En términos más modernos, muchachos, yo sé que estaban como chiquitos o todavía no habían entrado a la universidad. Esto es lo que propuso la administración de Donald Trump. Ya sé que no les tocó, o dicen, si iba en la prepa, Miss, no le había puesto tanta atención, pero durante la administración de Donald Trump, muchachos, no sé si ustedes llegaron a escuchar que se le iban a cobrar más impuestos a los productores estadounidenses que se habían ubicado en México. No sé si llegaron a escuchar eso. Cuando vino la amenaza de los aranceles, ¿no, maestra? Exacto, hijo, cuando vino la amenaza de los aranceles. ¿Sí se acuerdan o no? Uno sí. Sí. Pero sí lo hicieron, ¿no, maestra? Sí lo hicieron. O sea, bueno, o sea, creo o pienso que es porque, por ejemplo, bueno, en los videojuegos, de hecho en PlayStation hicieron eso, o sea, de que antes no te cobraban el como tax, el famoso tax, y ahorita ya en los juegos te cobran el 10%. O sea, si compras un juego de de $60, te cuesta 66, $67 más o menos. ¿Y eso en pesos mexicanos cuánto es? No, pues Estamos como 1,800, 1,900 pesos. por un juego. Sí. Y Ya eso es me en todo, o sea, aunque te compres así en el store en línea, Ajá. lo que sea, o sea, me he comprado, no sé, packs de $10 y te lo cobran, y de 5 y de $1 te lo cobran, o sea, todo te lo cobran. Entonces, pues ya es súper, o sea, ya es demasiado, o sea, es demasiado caro. Entonces creo que sí lo hicieron, o sea, sí, según yo sí lo hicieron ahí. Sí, hijo, sí lo hicieron. Que les digo, cuando entró la administración de Donald Trump, y bien lo comentó su compañero, se vino la amenaza de los aranceles, muchachos. Aquí sí les voy a fallar. No recuerdo bien si fue en San Luis o en Zacatecas, que se invirtieron muchísimos millones, no de dólares, muchachos, de pesos mexicanos, en habilitar una zona industrial para una planta armadora de General Motors, ahí en la frontera. Creo que fue en San Luis. Y se metió dinero y construyeron carreteras, pavimentaron, metieron drenaje, agua, luz, y era una región perdida de ahí de la mano de Dios. Bueno, pues lo urbanizaste y empezó a crecer la mancha urbana y todo para que se pusiera esta armadora. Obvio, si le dices a esta armadora que te vas a poner allí, ¿qué implica, muchachos, para una región que una empresa como General Motors se establezca en su región? Por ejemplo, un caso en el de Volkswagen, cuando ellos construyeron su ciudad industrial, cerca se empezaron a construir diferentes zonas, digamos, departamentos, zonas suburbanas, diferentes centros comerciales ya más grandes, igual restaurantes y cosas así. Entonces la economía en Puebla se disparó rápidamente y fue que ahorita ya son como medio potencia en cuestión estatal. En cuestión estatal, sí, y tiene toda la razón, hijo. Es más, mi familia es de un pueblo perdido, bueno, que ya no está tan perdido,
que se llama San José Chiapas, Puebla, y se estableció la Audi allí, una armadora de la Audi ahí se estableció. Era un pueblo, así había vacas y no había magueyes, pero sí había lo que es parcelas y animales y todo. Mi familia es de allí. Hoy ustedes van al pueblo y donde vivió mi abuela, donde su hermano se casó, mis tíos crecieron y había vaquitas y todo, ya no hay absolutamente nada de eso, vendieron el terreno y ahora hay un bonito hotel. Era un pueblo. Hoy la secundaria no era una secundaria, hoy era una telesecundaria, hoy ya hay escuelas, ya hay una universidad de la Universidad de Puebla, pusieron cines, una plaza comercial. Pregúntenme qué quedó del pueblo. ¿Ustedes qué creen que quedó del pueblo, muchachos? Nada. Nada. La gente dicen, y si bien le fue, ¿no? ¿Qué le pasó a ese pueblo, muchachos? ¿Creció económicamente, sí o no? Sí. Sí. Creo que Bueno. incluso hay una escuela muy famosa ahí, ¿no? Que es la de un gobernador que hubo, algo así. No recuerdo. Algo así, hija, sí. Pero ¿por qué les pongo ese ejemplo? Ahí está. Bueno, pues en San Luis hicieron exactamente lo mismo, pues con la espera, pues exactamente. Se pone aquí General Motors, ya vimos toda la derrama económica que va a ser. Entra la administración de Donald Trump, muchachos, y bajo la amenaza de que las empresas norteamericanas que no inviertan en suelo norteamericano van a pagar sus productos muchos más impuestos que si se hubieran quedado en Estados Unidos. Pequeño gran resultado, muchachos, se rescindió el contrato, General Motors se echó para atrás, la armadora no se construyó, se gastó muchísimo dinero de México en infraestructura y ellos se quedaron en Estados Unidos. De hecho, lo mismo pasó creo que iba a ser una planta de Ford en Chihuahua, maestra, pero también por las mismas reglas de Trump, desapareció también y se quitaron esos planes. Y dices, no, pues yo me quedo allá en Estados Unidos. ¿Eso qué implica, muchachos? Bueno, este señor yo creo que leyó esta escuela de pensamiento y dijo, pues eso me gusta. Yo quiero, pero ahí va la parte importante, ¿no? Yo quiero que ustedes me compren a mí, quiero que el mundo dependa de mí. Yo no quiero depender de ustedes. De eso se trata el mercantilismo, muchachos. Fomentamos el comercio internacional, dirían, de aquí para allá, pero de allá para acá no quiero nada. O por ejemplo, maestra, limitar. Sí, dígame. Es lo que hace China, ¿no? Ellos nada más exportan, no importan. Hace que tú dependas directamente de ellos, de todos los productos que tú no puedas manufacturar, los tienes que comprar necesariamente de ahí. Exacto, hijo, perfecto. Quiero que tú dependas de mí. ¿Ellos quieren depender de nosotros? No. ¿Qué tal? ¿No? Pero Dicen, sí, según yo, Estados Unidos sí lo hace, ¿no, maestra? O sea, yo, bueno, he visto que creo que Corea del Norte o no sé qué país de allá de Asia, hubo broncas entre los gringos, ellos cortaron el suministro de comida para allá y pues obviamente ellos doblaron las manos, pues porque son los principales que pues son los que alimentan el mundo prácticamente, entonces pues no creo o sea, ellos hacen eso, se supone. Entonces, pues Corea del Norte, ¿qué hizo? Pues obviamente pues doblar las manos, ¿no? Si no le das de comer Bueno, a pero es todo que tu... Corea del Norte no recibe nada de ningún país, de hecho, porque ellos están cerrados a todas las fronteras. Los únicos aliados que tienen indirectamente son Rusia y China, no Estados exacto. Unidos. Estados Entonces, Unidos, nada que ver. entonces no Yo sé creo cuál que fue, no sé si esa, bueno, a lo mejor del sur o no sé, pero alguno de esos de Asia, ya hacia el algo fijo. así. Sí, tiene toda la razón. Aquí lo que hay que tener en cuenta, muchachos, es que el comercio internacional es mucho precisamente de estar estableciendo negocios y de estarnos sentando a hablar de términos diplomáticos y de términos políticos y de términos sociales y de términos laborales, y es un entramado muy complejo conforme se ha ido complejizando nuestra sociedad, muchachos. Y tienen toda la razón. Creo que fue con China, hijo. ¿Por qué? Porque China, recuerden que a pesar de ser un gran productor, sí tiene ciertas restricciones en la producción de algunos bienes, sobre todo en lo que son alimentos. Recuerden, no sé si han escuchado, pues una expresión un poquito fea, pero dicen que si en China no te mueves, te pegan hasta una mordida.
No sé si han Sí, escuchado, sí, ¿sí? pues para darle de comer a 1.000 millones, pues no creo que esté fácil. No, hijo, esa expresión viene de cuando se vino, pues, el cambio del bloque, de que era un imperio, ajá, a que se viene la Revolución China, de que se acaba, ahora sí que es la República Popular de China, China comunista, ajá, se viene Mao Zedong, se viene una gran hambruna, muchachos. Ahí cuando tengan tiempito, busquen en internet la gran hambruna de Mao, y se viene una hambruna de casi 40 años en China, donde literal, muchachos, la gente, hubo actos de canibalismo. La gente se comía entre ellos. Ahora sí que no enterrabas a tus muertos, te comías a tus muertos. ¿Sale? Entonces, puede venir de ese lado. A partir de esas experiencias, ¿mande, hijo? A partir de esas experiencias es cuando China se empieza a volver autosuficiente y sí busca depender menos del exterior. Es más, los acuerdos entre China eran con Rusia, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para abastecerse de granos y cerrar esas brechas y pedirle lo menos a Estados Unidos. Actualmente pues hay un mayor flujo de comercio, pero China sigue teniendo una gran carestía de alimentos por la densidad poblacional que tiene. ¿Sale? No en todas las regiones, pero en otras sí. Es como aquí en México. ¿Todos nos morimos de hambre, muchachos? Es como decir, en México son pobres, por lo tanto todos se mueren de hambre. ¿Podemos generalizar? No, solo en algunos lugares, ¿no? No, solo en algunos lugares, ¿no? Y dices, bueno, es más, no vamos tan lejos. Aquí en la Ciudad de México hay lugares en donde son zonas súper marginadas, muchachos, que viven con un menos de $1 al día. Y estás en la Ciudad de México. ¿Se supondría que en una ciudad deberíamos de tener esos esquemas? Se supone, en teoría. ¿Ustedes qué creen? No, Pues se no. supone que esa es una ciudad desarrollada. Se supone que somos una ciudad desarrollada, ¿no? Esos son los esquemas que vamos teniendo, ¿sale? Por eso les decía, la aplicación de esta teoría se sigue teniendo, muchachos, quiero fomentar el comercio internacional de aquí para allá, pero de allá para acá lo voy a tratar de entorpecer, porque recuerden, muchachos, y esto es una crítica, y hasta la fecha se sigue discutiendo, de qué tan bueno es el comercio internacional, no en el estricto, no en el sentido moral de la palabra bueno. ¿Qué tan beneficioso es el comercio internacional, muchachos? Ustedes que son licenciados en negocios internacionales, ¿el comercio internacional genera más beneficios o más costos? ¿Ustedes qué me dirían como licenciados en esa carrera? Más beneficios, porque por ejemplo, en México se hace millonario en la temporada de aguacate, porque ahorita que se viene el Super Bowl, Ajá. es buena temporada para venderlo y es cuando más exporta México hacia los Estados Unidos. Ok. Otro negocio también muy redondo que es aquí en México es cuando transportan las manzanas en el norte. De hecho, la manzana de calidad, que bueno, es la de allá del norte, es muy distinta a la que nos dejan aquí en el país. Y también eso dicen que deja demasiado. Ajá. Entonces ustedes defienden la postura de que el comercio genera más ganancias que costos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Todos concuerdan con su compañero, muchachos, o hay alguien que piense diferente? Para jugarle de abogado del diablo. Yo pienso. A ver, díganme, a ver, déjenme ver quién levantó la manita, porque como los tengo así no alcanzo a ver quién iba a hablar. Alguien que levantó la manita, por favor. A ver, José, a ver, dígame. Así mismo, yo iba a comentar que yo siento que pues es dependiendo de la postura que tenga una empresa, ¿no? Porque puede Ajá. que beneficie también para alguna empresa o algún país, pero para el otro no sea, o sea, sea contradictorio, no sea beneficiario para él. Ok, a ver, Edgar, dígame. Gracias, José. Igual Arat dice que depende del país. Vi que Edgar levantó la mano. O ya no, Edgar. Que genera más costos que beneficios, ok. Gracias, Edgar. Les voy a decir por qué les estoy preguntando esto, muchachos. Porque hasta la fecha, desde que conocemos el comercio internacional en términos de una sociedad moderna, siempre se ha criticado el comercio. ¿Qué tan
¿Me genera más beneficios o me genera más costos? ¿Por qué hablamos de que me puede generar más costos que beneficios? Por lo que hablábamos la clase pasada, de la dependencia. Yo, México, lo que decía su compañera hace un momento, vendo aguacates, vendo manzanas, vendo jitomates, limones no porque están muy caros. Vendo jitomates, vendo, no sé, fruta del trópico, piñas, guayabas, ¿qué más se da aquí en suelo mexicano? Plátanos, café, chocolate. Aguacate. El aguacate, bueno, antes el oro verde era el enequén, ahora es el aguacate o los limones, ¿sí? Ahora, muchachos, yo le compro a Estados Unidos celulares, computadoras, televisores, bueno, no solamente a Estados Unidos, es más, a China, a Japón. ¿Qué tiene más valor agregado? Los Lisa, aparatos electrónicos. ¿por qué tiene más valor agregado? Cuesta menos hacerlo y su tiempo puede durar más tiempo para venderse. Su costo puede ser menor, tiene una mayor tiempo de vida para venderse. Si no vendo una televisión ahorita no pasa nada, la puedo tener relativamente guardada, muchachos. Y además, sin menospreciar la actividad del campo, muchachos, ojo con esto. ¿Qué lleva, qué implica o qué lleva, qué bien de estos dos? Lleva más conocimiento. La tecnología. La tecnología. No estoy diciendo que en el campo no le piensen, porque hasta, como dicen, la señora, arriba de los 30 se nos mueren las plantas, muchachos, ¿no? Dices, ok, hay que saber en qué temporada cosechar, qué tipo de fertilizantes utilizar. Es un conocimiento completamente diferente, sí, pero implica un mayor valor agregado la tecnología. Ajá. Entonces, todo esto empieza a cuestionarse y genera la famosa discusión que teníamos. Yo te vendo aguacates, te compro una tele. ¿Quién acaba volviéndose dependiente de quién? Yo del de la tele. Yo del de la tele, porque a lo mejor ellos agarran y como tienen el conocimiento, muchachos, y esto es muy importante, que han hecho muchos países nórdicos, por decir, creo que es en Dinamarca, muchachos, ellos han desarrollado mucho lo que es la energía, la que viene del suelo, se me fue el nombre. La geotérmica, ¿no? Gracias, hijo. La energía geotérmica. Y en Dinamarca, muchachos, hay muchos prados y el clima es tropical y se dan como quieran las frutas y las verduras, muchachos, o es un clima más extremoso, mucho más frío. Es muy frío. Es muy frío. Pues a partir del desarrollo de tecnología, muchachos, ellos han logrado establecer, obvio, no es que sea barato, pero ellos han logrado establecer invernaderos adaptados gracias a la energía geotérmica y ellos han podido producir aguacates, jitomates, algunas frutas tropicales. Eso sí, les vuelvo a hacer hincapié, son caros. Pero ellos están empezando a producir muchos productos que vienen del otro lado del mundo. ¿Les funciona más a ellos la tecnología, sí o no? Sí. Sí. Eso es, muchachos, la crítica que les decía. ¿Voy a volverme dependiente o qué pasó? Y les digo, eso se sigue discutiendo hasta el día de hoy. Entonces, ahora sí, vamos a darle a esto. ¿Qué es el mercantilismo, muchachos? ¿Y por qué su importancia? Bueno, surgió, ya saben que con las pizarras surgió en Inglaterra en el siglo XVI al XVIII aproximadamente, muchachos. Acuérdense que no son fechas exactas. Se centró en el análisis del Estado como un ente económicamente rico y políticamente poderoso.
por lo que buscaba eliminar. Vamos a poner lo siguiente, muchachos. ¿Qué buscaba esta escuela de pensamiento bajo sus postulados de un Estado económicamente rico y políticamente poderoso? Estamos hablando de Inglaterra, muchachos, cuando Inglaterra era el imperio inglés. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Se buscaban eliminar las alcabalas. ¿Qué son las alcabalas, muchachos? Son impuestos, aquí se los pongo entre paréntesis, son impuestos al comercio interno. Ajá. Así tal cual, muchachos, es, yo quiero pasar mi mercancía de aquí de la Ciudad de México hasta Monterrey. Soy pésima en geografía, muchachos, no sé cuántos estados se tengan que cruzar de aquí a Monterrey, pero sé que pasamos por el Estado de México y no sé por dónde más. Querétaro, San Luis, Saltillo. Querétaro. Ajá. Y Nuevo León. Son Ah, 4. nada más Sí, por 4. sí, la ciudad, Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo y Nuevo León. Nuevo León, 4 estados. Imagínense, muchachos, que por cada estado, ojo, independientemente del pago de casetas y de todo lo que nosotros sabemos, imagínense que por cada estado que ustedes vayan cruzando con su mercancía, tengan que pagar diferentes impuestos. Van a ser los mismos impuestos, muchachos, y en este caso, esos son las alcabalas. Querétaro ponía sus impuestos y me decía, ¿sabes qué? Si tú estás mandando jitomates de la Ciudad de México a Monterrey, entonces te voy a cobrar un impuesto porque son jitomates, te voy a cobrar un impuesto porque lo estás llevando en un camión de tales y tales características, y te voy a cobrar por el peaje, y te voy a cobrar por esto y por esto y por esto. Mientras estés en Querétaro. Ya pasábamos Querétaro y me decía, ¿cuál otro seguía, hijo? ¿San Luis? Sí, San Luis Potosí. San Luis Potosí. Y me dicen, ¿sabes qué? Es que en San Luis es diferente, mira. En San Luis a lo mejor nos cobraban menos impuestos. Aquí no te preocupes, mira, pero son otros impuestos completamente diferentes a los que tenías que pagar en Querétaro. Y llegábamos a Nuevo León y nos decían, ¿sabes qué? Es que aquí en Nuevo León tienes que pagar otros impuestos porque es distinto que en Monterrey, ¿eh? Entonces aquí yo te voy a cobrar por si el cambio, porque si es lunes, porque si son verduras, porque eso, muchachos, son las alcabalas. Con todo este esquema que les acabo de poner de este ejemplo, pues bastante tonto, muchachos. Ustedes son esos productores de jitomate que querían llevar sus jitomates a Monterrey. ¿Tienen incentivos para mover su producción o que se quede aquí en la ciudad? Mejor que se quede en la ciudad. Mejor que se quede en la ciudad. No porque no quieran crecer, no porque no quieran expandirse. Dices, oye, ¿cuántos impuestos voy a tener que...? Y además mis costos de producción, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el precio de sus jitomates cuando llegue a Monterrey, muchachos? ¿Va a ser un precio accesible o el precio de su producto va a ser muy alto? Va a ser muy alto. Va a ser muy alto y vamos a poder competir con los productores locales de jitomate allá en Monterrey si mi producto tiende a ser muy caro, muchachos. Pues no, porque no lo van a comprar. No, pues no lo van a cobrar, entonces mejor me quedo en donde estoy y ahí muere, ¿no? Entonces, las alcabalas, muchachos, son impuestos al comercio interno, al comercio local, por lo tanto, entorpecen a grandes rasgos pues, el comercio en general, ¿no? Local, ajá. Entonces, queríamos quitar estos impuestos locales. ¿Qué otra cosa se quería quitar, muchachos? Los privilegios locales. Es exactamente lo que estábamos hablando, de que cada estado, cada ciudad podía establecer sus propios impuestos, podía poner sus propias reglas hasta para circular, muchachos. Había estados que se cerraban y decían, por aquí no cruzas y hazle como quieras. ¿Sale? Recuerden que estamos hablando de Inglaterra, muchachos, en el siglo XVI, no como es ahorita. Entonces, traten de contextualizarlo.
series que hayan sido del siglo XVI y que hayan visto por HBO. ¿Vieron Por los ejemplo, que los turcos otomanos todavía controlaban gran parte de África y Oriente y ellos bloqueaban un camino que les permitía a los marineros llegar más rápido a Asia. Ahí está, ya lo vieron. Ahí está. Sí, ¿ven cómo sí sirven las series a veces? Nada más cuando sí tienen cosas importantes. Ahí está, es cierto, muchachos, les bloqueaban. Oye, pero podía llegar más rápido. ¿Quieres llegar? Pagas. ¿No quieres? Busca tu ruta marítima. Acuérdense que las rutas marítimas, muchachos, eran muy peleadas. Entonces, esto se buscaba quitar, los privilegios locales. Esto es muy importante. Se buscaba acabar con el régimen anárquico de pesos y medidas, muchachos. ¿A qué se refiere este régimen anárquico? Muchachos, ¿cuánto pesa un kilo? Miligramos. Miligramos. 1000 miligramos. 1000 gramos. Si me voy a China y les pido un kilo, ¿me van a dar algo que pese más, menos o lo mismo? Si les estoy pidiendo un kilo. Lo mismo. Lo mismo. Y si me voy a Australia, Pues lo mismo, es una unidad de medida, ¿no? es una unidad de medida. No nos metemos con Estados Unidos ni con los ingleses porque, ¿qué es más? Creo que ya los ingleses también utilizan el sistema métrico decimal, o sea, el que nosotros conocemos. Entonces, si me voy a Inglaterra, como dicen, me van a dar lo mismo, me van a dar un kilo que pesa 1000 gramos. En aquel entonces, muchachos, resulta que el kilo mexicano era distinto al kilo inglés y es más, me estoy yendo lejos. El mismo kilo, llamado kilo, muchachos, resulta que pesaba diferente gramaje dependiendo en dónde lo pesaran, porque era mi unidad de medida. O sea, no había una unificación, muchachos, de estos sistemas de pesos y medidas como se los estoy poniendo aquí. No había esa internacionalización. Entonces esto generaba también muchos conflictos, porque ¿han escuchado hablar la expresión con la vara que midas serás medido? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Cuánto mide una vara? Pues quién sabe, no hay de muchos tamaños. Pues dependiendo de la vara, como dice la expresión, pues mi vara es muy diferente a la vara que ustedes tenían, ¿no? Y resulta que a lo mejor mi vara medía 1 metro y la de ustedes medía 90 centímetros y la de otro compañero medía 75, otros me decían que a lo mejor era medio metro y así nos íbamos, muchachos. ¿Ustedes creen que esto facilitaba o que entorpecía el comercio? Entorpecía. Exacto. Esto entorpecía, muchachos, el comercio. Entonces, esta teoría, esta teoría lo que buscaba era eliminar este régimen anárquico de pesos y medidas. Solamente como dato cultural, muchachos, en Alemania en este periodo llegaron a existir más de 1370 unidades de pesos y medidas. 1370 unidades, porque eran todas distintas, ¿sale? ¿Qué otra cosa teníamos que los mercantilistas decían? Quítalo y quítalo, pero a la voz de ella. La política de abastos, muchachos. ¿Qué es una política de abastos? Como su nombre lo dice, abastos de abastecer. En Inglaterra, muchachos, en ese periodo, lo que se procuraba era que a la población de Inglaterra o del Reino Unido, Gran Bretaña, para ser específicos, de Gran Bretaña, muchachos, no le hiciera falta absolutamente nada. O sea, antes de yo sacar mi producto al comercio internacional, primero yo tenía que garantizar que mi población tenía telas, tenía especias, tenía granos, licores, textiles, o sea, primero los de adentro, y lo que me sobraba lo destinaba al comercio internacional. Por lo tanto, muchachos, ¿qué tantos bienes creen que hayan quedado libres o que hayan sido destinados al comercio? Si primero estoy cubriendo todo lo que necesita mi población, todo.
y solamente estoy dejando los excedentes al comercio. El té, incienso. Ujú. A ver, ¿qué creen, muchachos? ¿Cuánto creen que yo haya dejado de todos los bienes que dejaba para satisfacer? Primero cubría mis necesidades y solamente dejaba lo que me sobrara al comercio. ¿Ustedes creen que haya sido una proporción grande o una proporción pequeña? Pequeño. Pequeña. Y si yo quiero ser rico, ¿me voy a hacer rico vendiendo poquito? No. No, ese es el problema, muchachos. La política de abastos decía, ¿sabes qué? Primero abasteces y por lo tanto vamos a prohibir las exportaciones y vamos a favorecer las importaciones. Primero abastecemos a nuestro país y si se puede comercializamos, si no, mejor importamos. O sea, primero cubrimos lo de adentro. Entonces, la política de abastos, muchachos, busca beneficiar a los consumidores. ¿Cómo? Por lo tanto, se prohibían, perdón. Se prohibían las exportaciones, porque no voy a vender lo que yo necesito, ¿no? Primero cubro mis necesidades y favorecían las importaciones. Primero cubro a mi consumidor y después el resto del mundo. ¿Queda claro, muchachos? Todo esto, así que lo voy a poner con lápiz. Nada más para encimita, lo voy a poner con amarillo. Nada más como referencia, muchachos. Y acuérdense, este tache nada más es todo esto, decían los keynesianos, los mercantilistas, no nos gusta. Todo eso no lo querían los mercantilistas, muchachos. Ellos decían, no quiero alcabalas, no quiero privilegios locales, no quiero un régimen anárquico, hay que homologarlo y olvídate de los consumidores. Vamos a hacer esto bien. O sea, si los consumidores tienen, qué bueno, y si no, pues ya buscarán. Vivan las leyes del mercado. ¿Sí queda claro esta primera parte, muchachos? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Conste, ¿eh? Si tienen dudas, me dicen. ¿Qué buscaban entonces los mercantilistas o cuál era su esquema o su universo de análisis, muchachos? Los mercantilistas decían, ok, todo esto está muy padre, qué bueno que quieras ayudar a los demás, sí, pero nosotros no somos hermanas de la caridad, somos empresarios y buscamos ganancias. Estamos hablando desde el siglo XVI y ya hablamos de ganancias, muchachos. ¿Qué van a buscar? Los mercantilistas, aquí está, perdón, se me movió el texto. ¿Por qué no me escribe? Está moviendo esto de aquí. Déjenme hacer más chiquito este cuadro de acá. Es que no le puedo cambiar el color de texto en el mismo cuadro. Aquí está. Los mercantilistas estaban a favor de, dos puntos y aparte, favorecer las exportaciones y encarecer las importaciones. A partir de la libertad económica. Eso es lo que decían ellos, económica. Para los mercantilistas, muchachos, ¿qué es la libertad económica? El famoso, no sé, cuando ustedes llamaban economía de la empresa, no sé si se acuerdan que sus profesores les decían el famoso laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, muchachos. Esa es la base de la escuela de pensamiento mercantilista. Tú haces tu producción, deja que se haga, deja que circulen las mercancías. Tu estado, como eres un estado fuerte, no intervengas. Deja que se muevan las mercancías. Ahora, ¿por qué vamos a favorecer las exportaciones y encarecer las importaciones? A partir de la libertad económica, muchachos, porque dejábamos que circulaban las mercancías. Pero ojo, muchachos,
Esto permitía que se lograra una consolidación del mercado interno. ¿Y cómo voy a consolidar el mercado interno si me dice que no puedo que no debo de importar y que solamente debo de exportar? La consolidación del mercado interno, perdón muchachos, se daba primero, se lograba con el monopolio del comercio exterior. ¿Cómo iba? Ya no voy a generar mi política de abastos, muchachos, pero entonces, ¿cómo consolido mi mercado interno? Yo voy a hacer que todos ustedes dependan de mí. Si ustedes dependen de mí, muchachos, económicamente hablando, ¿quién va a poner las reglas? ¿Ustedes o yo? Usted. Y si yo pongo las reglas, como lo hace Estados Unidos, muchachos, ¿qué creen que les haga? ¿Que me van a vender caro o que me tengan que vender barato? Barato. Barato, lo mejor para usted. Lo mejor para mí. Yo te voy a... Y además me tienes que comprar porque sin mí no eres nadie. Es ese famoso bully a nivel internacional. Eso es lo que pasa con la escuela de pensamiento mercantilista, muchachos. No es que los mercantilistas dijeran, no quiero exportaciones, porque Gran Bretaña sabía que muchas cosas no se iban a poder producir en suelo inglés, muchachos. Por decir, las especias que vienen de la India, ¿se pueden producir en suelo inglés? En aquel entonces, no actualmente, sabemos que hay tecnología, pero en aquel entonces, piensen en la época Tudor, cuando estaba Enrique VIII y todo eso. En la época isabelina, ¿ustedes creen, muchachos, que se iba a poder producir especias en esas condiciones? No, porque eran climas muy distintos, uno muy cálido y el otro muy frío. El otro muy cálido y el otro muy frío. Entonces, muchachos, pues estaban conscientes que no lo iban a poder producir, ¿no? Pero ya que soy consciente de que no lo voy a poder producir, ¿lo voy a querer comprar caro o voy a buscar la manera de que me lo vendan de la manera más económica? No, de la manera más económica. Y era lo que hacían. Si yo soy el país más importante en términos de comercio internacional y tú necesitas de mi tecnología, véndeme tus materias primas, pero son productos poco elaborados, te los voy a comprar baratos. Eso empieza a pasar, muchachos, con estas escuelas con esta escuela de pensamiento. Estamos desentramando qué pasa con el comercio internacional y por qué su importancia, muchachos. ¿Puedo subir tantito al pizarrón o me espero unos minutos? No, Miss, deme 2 segundos, por favor. No se preocupe, chaparrita, con calma. Gracias. Y digo, yo venía corriendo y así ya sentía que se me iba el alma. A ver, dice, miren, ya me apareció. Dicen que una vara vale 3 pies, lo mismo que es 36 pulgadas, que son 432 líneas, lo que equivale a 0.835905 metros, aproximadamente 48 dedos, 6 sesmas, 3 tercias, 4 palmos. Y así, y aquí les aparece, nada más así de buscarlo en Wikipedia, muchachos, dicen que en Alemania vale 0.83 centímetros, en Austria son 0.77 centímetros, o sea, hay un montón de medidas de varas, nada más para darles el dato de que me puse a buscar rápido en Wikipedia cuánto mide una vara. Ustedes me dicen cuando pueda subir tantito el pizarrón, muchachos. Bueno, por mí ya no sé. ¿Ya? Ok. No, hija, ¿qué? ¿Ya? Entonces vamos a subir el pizarrón, muchachos.
¿Qué vamos a tener ahora, muchachos? ¿Cómo vamos a consolidar el mercado? Ya estamos hablando. La consolidación de los mercados, muchachos, así como lo dice este enunciado. Ajá. La consolidación del monopolio, o el monopolio, perdón. El monopolio del comercio exterior, de acuerdo a esta corriente de pensamiento, eso es muy importante, muchachos. El monopolio del comercio exterior, se lograba por medio de la acumulación de metales preciosos, muchachos. Ajá. Esto se conoce como crisoedoncia. Aquí se los pongo. Para esta escuela de pensamiento, y era lo que les decía hace un momento, muchachos, entre más oro, entre más plata, entre más joyas, piedras preciosas tuviera en sus arcas una corona, muchachos, porque todavía hablábamos de que la mayoría o casi todo el mundo civilizado o moderno que se conocía en aquel entonces dependía de una monarquía, muchachos. Estábamos hablando de que entre más riquezas tuvieran esas coronas, era mayor la probabilidad de que estos tuvieran el monopolio del comercio. ¿Por qué? Porque eran los que tenían el dinero, ¿sí? Y entonces, si ellos eran los que tenían el dinero, muchachos, o esa riqueza, esa forma de expresión que empezaba a surgir de riqueza, ¿quién es el que manda, muchachos? ¿Los que tienen o los que no tienen el dinero? De una manera muy burda. Los que tienen. Los que tienen el dinero. Si nos vamos actualmente, muchachos, ¿quién es la economía que domina? O las dos economías que dominan el mundo. Son China y Estados Unidos. China y Estados Unidos. ¿Son economías que tienen o que no tienen dinero? Que tienen. Entonces, por eso dominan. Esa es ahora sí les digo, de una manera muy burda, muchachos, a partir de la acumulación de riqueza, eso permitía a las coronas, en aquel entonces, tener un mayor control del comercio internacional. Ahora sí, ¿ustedes han visto las películas de Disney de los Piratas del Caribe? Yo sé que las han visto. Sí. Ok. ¿Los piratas son buenos o son malos? Buenos. De acuerdo a Disney, sí. ¿Y los corsarios? Malos. Bueno, vamos a cambiarla. Ahora pegándonos a la historia. Los corsarios se supone que ¿qué son? Eran marineros contratados para cazar piratas. Ahora cambiémosle a la versión oficial. Los corsarios son piratas con permiso de la corona para robar, siempre y cuando se pongan la del Puebla con la corona. Esa es la diferencia entre un pirata y un corsario, muchachos. El pirata se robaba todo y se lo quedaba para él. Los corsarios tenían el permiso de la corona para robar y pues nuevamente tenían que dar una módica aportación a las coronas y pues ya se quedaban, tenían permiso de robar. Era, sí, tal cual les daban permiso de robar. Estos corsarios, muchachos, generalmente de origen inglés y francés, atacaban lo que eran los navíos españoles. España, ¿qué colonias tenía, muchachos? La Nueva España, una en África, que era Marruecos, Filipinas en Asia y, bueno, todo Sudamérica, excepto Brasil. Excepto Brasil, ¿no? ¿Y qué sacaron de aquí? Oro, plata, la planta de cigarro. Pero ¿y qué es más que pelea el presidente? Que nos pidan perdón y que nos regresen todo lo que Lo que nos robaron. Todo lo que nos robaron, de acuerdo al presidente. ¿Sale, muchachos? Esa era la idea. Como España había tenido, ahora sí tal cual, tuvo estas grandes colonias de las cuales sacó muchos recursos naturales, muchachos, pero en especial oro y plata, cosa que no habían tenido las colonias británicas, muchachos. Esto generó
que se generaran los corsarios y que le trataran de quitar esa riqueza a España para consolidar aún más la corona británica. Les digo, esto es puro chisme de quién le robó a quién y por qué. Puros juegos de poder. ¿Sale? Eso es muy importante. Y todo eso, muchachos, se daba en función de estos posicionamientos teóricos económicos. No nada más era robar por robar. ¿Por qué no robaban, no sé? Vamos a pensar en aguacates. ¿Por qué no se robaban los aguacates? Ah, no, pues sí, qué padre, es algo exótico, es algo que no se conoce, pero no me genera un mayor valor. ¿Qué le generaba valor a la corona? Los metales preciosos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí, por ahora todo bien. Todo bien. Bien. Entonces, muchachos, esta escuela, como se dan cuenta, al favorecer el comercio internacional desde el punto de vista de quiero que compren, pero no comprar, de hablar de la consolidación del mercado interno, de hablar de la acumulación de metales preciosos, se dieron otras aportaciones. ¿Cuáles fueron las otras aportaciones de esta escuela de pensamiento? Las otras aportaciones, perdón, para escribir correctamente, otras aportaciones del mercantilismo fueron la balanza comercial. A ver, muchachos, ¿cuáles son los componentes de la balanza comercial? ¿Ya llevaron análisis macro, muchachos? No, maestra. Lo estamos llevando, yo lo estoy llevando apenas. Apenas le están llevando, ok. Entonces, eso es importante, pero ahora espérenme tantito. Sofi, ¿cuáles son los componentes de la balanza comercial? Aguántenme tantito. Profesora, ¿no era Mande. la cuenta corriente y la cuenta de capitales, si no me recuerdo? Balanza comercial. A ver, Francisco. No sé, yo no he llevado esa materia. Ah, no, perdón. Ay, no, Francisco. Ay, es que tengo muchos Franciscos, perdón. Luis Francisco. ¿No tengo otro Luis Francisco? No, nada más tengo uno. Es Luis Francisco. Francisco, usted debe ver, mi otro Francisco es Francisco Leiva, entonces nada más tiene un nombre. Y Francisco Daniel. Francisco Daniel, ¿le digo Daniel o le digo Francisco? Paco, si quiere, maestra. Pues. Paco. Y Francisco Leiva. Francisco está bien, Miss. Francisco está bien. Y tú vas a ser Luis Francisco. ¿Estamos de acuerdo? Porque me complican la existencia. Les voy a poner Paco 1, Paco 2 y Paco 3 y se acabó. Y la venganza. A ver, muchachos. Luis Francisco, ¿cuáles son los componentes de la balanza comercial? Estoy molestando a su compañero en especial porque él ya se lo tiene que saber. Las exportaciones netas, hijo. A ver, ¿cuáles son? Luis, Francisco, ¿cuáles son las exportaciones netas? ¿Bienes, servicios y renta? No. No sé, es que lo busqué en internet, pero no sé. Balanza comercial. Así búsquenlo. A ver, por aquí me falta una niña. Sofía, ¿estás? Porque cuando... Maestra, ¿son las exportaciones menos las importaciones? Eso, muchas gracias, Leonardo. Sí, es correcto. Son las exportaciones menos las importaciones. ¿Qué busca ahora sí que, qué busca la teoría mercantilista, muchachos? Los mercantilistas dicen, ok, no vamos a poder evitar el comercio internacional porque es cierto, no vamos a poder producir todo. Vamos a buscar la balanza comercial. La balanza comercial, muchachos, también se conoce, se los voy a poner entre paréntesis, como exportaciones netas. Y de manera muy simple, sin meternos en más definiciones, las exportaciones netas son exportaciones menos importaciones. Y vamos
Y esta escuela de pensamiento lo que va a buscar, muchachos, es que esta balanza esta balanza comercial sea la balanza comercial con saldo superavitario. Es decir, muchachos, que yo tenga más exportaciones que importaciones. ¿Cuál fue el problema de Donald Trump con México, muchachos? ¿Por qué le quería poner impuestos a todo lo que venía de México? ¿Qué decía de la economía mexicana en términos de comercio internacional? ¿Que nosotros qué? ¿Abusábamos? Que nosotros abusábamos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un Porque saldo. nos robábamos su trabajo. Bueno, la oportunidad de que los estadounidenses trabajaran. Ajá. ¿Y qué decía de nuestro comercio, muchachos? Eso por el lado laboral. Perfecto, hijo. ¿Y qué más decía con respecto a las exportaciones e importaciones, ya en términos físicos, tal cual? Estados Unidos tenía un déficit o un superávit con México en ese momento. Tenía un déficit, supuestamente. Tenía supuestamente, porque todo el mundo revisaba la balanza de pagos de México, en específico este rubro, y por más que la ponían y hasta de cabeza decían, no, en serio que no tenemos superávit, ¿no? Pero Estados Unidos estaba con que sí, ¿no? Entonces, ¿qué decía Estados Unidos? Ah, mira, es que si yo tengo un déficit comercial, por lo tanto tú me estás quitando dinero a mí, ¿sale? Eso es lo que teníamos en ese entonces, muchachos, con este señor. Este señor yo creo que leyó esta teoría y dijo, de aquí soy, y se casó con esto. Fíjense de qué siglo es. Y aún así se sigue defendiendo y discutiendo, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a tener, muchachos, es que se defiende la balanza comercial con carácter superavitario. ¿Cómo se iba a lograr, muchachos? Contextualizando. Esto se lograba restringiendo de las colonias la población creciente así que el crecimiento poblacional se restringía, muchachos, y con bajos salarios. Si a mí me pagan poquito, muchachos, ¿qué pasa? ¿Voy a producir mucho o voy a producir poco? Produces poco. ¿Seguros? No, al revés, ¿no? Produces mucho. Tienes, ojo, desde el punto de vista del productor, muchachos, aquí lo que nosotros buscábamos era que hubiera una población, que hubiera mucha población, y si habemos muchas personas, muchachos, todos vamos a tener que buscar trabajo, ¿estamos de acuerdo? Y si todos buscamos trabajo y somos una mano de obra poco calificada, que no sabe hacer, o que hace el trabajo más básico, ¿nos van a pagar mucho o nos van a pagar poco? Poco. Poco, pero ¿cuánto vamos a producir? Si somos muchos Mucho. los que vamos a producir mucho. ¿Y qué va a pasar con el precio de nuestros productos? Baja. Baja. Ok, eso, muchachos, eso lograba que se estabilizaran y que hubiera muchos productos en el mercado bajo esta perspectiva y que se dominara el mercado. Ahora, aquí hay una diferencia, muchachos, con respecto a los precios. Para los mercantilistas, los precios, era mejor tener precios altos a tener precios bajos. Y les voy a decir por qué. Por esta idea de la acumulación de metales preciosos. Si yo vendo mis productos, muchachos, yo quiero que me los compren, ¿están de acuerdo? Y quiero acumular mucho oro y muchas piedras preciosas. ¿Cómo quiero que sean los precios desde mi punto de vista? ¿Bajos o altos? Altos, ¿no? Para ganar más. Exacto. Para los mercantilistas, muchachos, son las primeras aproximaciones, por eso les digo, es una pre-teoría de la economía, donde dicen, ¿sabes qué? Los precios deben ser altos para que tú acumules más
ahora sí que acumules más metales preciosos. Si los precios son bajos, muchachos, era una señal de comercio raquítico. ¿A qué se refería? No, pues es que no puedes vender tu producto, entonces tienes que bajar tu precio. Y como estás bajando tu precio, esa es una señal de que la gente no puede comprar. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con mi ganancia? ¿Va a ser alta o va a ser baja? Baja. Eso era, muchachos, otra de las aportaciones de esta escuela mercantilista. Para ellos los precios tenían que ser altos y no bajos. Hoy, actualmente, muchachos, sabemos que precios altos nos traen beneficios o nos traen más descalabros que nada. Descalabros, ¿no? Descalabros, a ver, pregúntenle a sus mamás cómo está el kilo de limón y van a ver. Entonces vamos a tener que se desarrolla la teoría cuantitativa de los precios. Solo que proponían precios altos, ya que los precios bajos, aquí me falta una coma, perdón, ya que los precios bajos eran señal de un comercio raquítico. Hoy sabemos que los precios altos, ¿cómo decirles, muchachos? Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. No es bueno tener precios altos, tampoco es bueno tener deflación, o en otras palabras, que los precios caigan. ¿Por qué? Si los precios caen, muchachos, a nosotros nos conviene como consumidores, ¿sí o no? Si los precios bajan. Sí. Dicen como consumidores, sí. Ahora cámbiense los zapatos. Como productores que buscan obtener ganancias, No, ¿les pues no. conviene que los precios bajen? Por alguien me dijo, no, pues no. Eso es cierto, muchachos. Por eso se busca un equilibrio en los precios. Si los precios comienzan a subir muchísimo, dicen, no, pues es que gana mucho el capitalista. No es cierto. ¿Por qué? Porque al subir los precios puedes vender una menor, ahora sí que una menor parte de tu producción. Si vendes una menor parte de tu producción, muchachos, se te empiezan a acumular los inventarios. Si se acumulan los inventarios, muchachos, ¿me conviene como empresa que se me empiecen a llenar las bodegas? No, para nada. No me conviene para nada. No, bro. Y si se me llenan las bodegas, muchachos, ¿qué tengo que hacer tarde o temprano para vaciarlas? O para que empiece a circular. Bajar precios y descuentos y así. Sí, hijo. Vamos a hacer bajar los precios y hacer descuentos. Y la pregunta es, si yo tengo que estar bajando precios y hacer ofertas del 2x1 para que pueda vaciar mi bodega, ¿me conviene seguir produciendo para llenar esas bodegas, muchachos? ¿En la misma magnitud? No, pues porque si no obviamente vas no. a producir una inflación. Más que inflación, hijo, fíjese. Ahí va. Usted Pérdidas, ¿no? ya tienes la inflación. Ajá, ya tienes la inflación. Algo dijo usted, Chaparrita, no le alcancé a escuchar bien. Sí, dije que su ganancia se queda estancada porque no se mueve. No se mueve, se empieza a acumularles la ganancia, estancarse, perdón. Entonces, no puedo mover mi producto y ustedes ya me acaban de decir que no tiene razón de ser que siga produciendo tantos productos, porque no los estoy vendiendo. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí voy bien? Hasta aquí todos vamos bien, muchachos. Y si ya no voy a producir, tiene objeto, muchachos, que yo ahora me voy a cambiar. Cámbiense otra vez los zapatos. Tiene objeto que ustedes como empresas, muchachos, me sigan teniendo a mí como trabajadora. No, Si ya no van a producir lo mismo. No. Y si me Obviamente recorte despiden, de muchachos. personal. Obvio, hay recorte de personal, fíjense, hay recorte de personal. Y si hay recorte de personal, muchachos, vamos a poder, esas personas que nos quedamos sin trabajo, ¿vamos a poder seguir consumiendo? No, porque no hay dinero.
No, porque ya no hay dinero y entonces no necesariamente le pega a mi propia empresa, pero a lo mejor le pegó a la empresa de al lado. Y si la empresa de al lado le está pasando lo mismo, muchachos, empieza a despedir personas, pero los precios estaban subiendo y entonces esto se vuelve una bonita espiral. Ajá. También si los precios bajan, muchachos, dicen, bueno, estaban subiendo, ahora bájelos. Si los precios bajan, muchachos, dicen, no, pues estás generando pérdidas. Y entonces si tienes pérdidas, díganme qué empresa le gusta trabajar con pérdidas. Las empresas a ninguna y entonces también corres personal. Entonces, muchachos, la inflación es un equilibrio muy delgadito, muy finito, en el cual no nos conviene que sea alta, pero tampoco nos conviene que sea baja. En términos reales o aplicado a nuestro contexto, una crisis de esas características de cuando los precios cayeron fue la crisis de 1929. No sé si han escuchado hablar de ella, muchachos. Sí, cuando Estados Unidos hizo la sobreproducción luego de la... Bueno, lo que me acuerdo había sido una sobreproducción que hizo que la bolsa de valores cayera. Exacto, chaparrito. Allí eso fue una deflación. Cayeron los precios, se estancó la economía. Ahora, ese es el primer ejemplo de cómo tampoco es bueno que los precios caigan. Vámonos con el otro extremo, la estanflación. Estancamiento económico con inflación. ¿Han escuchado hablar de la crisis de la década de los 70 en Estados Unidos? Al final era el primero, segundo, 70s, finales de los 70s, principios de los 80. ¿Fue cuando surgió la OPEP, no, maestra? Exacto, cuando se dispararon los precios, que México se volvió casi rico y se volvió loco y después nos volvimos pobres otra vez. Pero todo el mundo estaba sufriendo. No sé si han escuchado hablar de eso. No, maestra, yo no he escuchado hablar de eso. ¿No? Más o menos en la década de los 70, muchachos, hubo una escasez de combustibles a nivel internacional, de materias primas, petróleo, para no ir tan lejos. Entonces, los precios de los combustibles, de los hidrocarburos, se dispararon por las nubes y los precios comenzaron a subir, muchachos. Ahorita se están espantando por un 7%. Pregúntenle a sus papás y a sus abuelos cuando teníamos inflación de 2 y 3 dígitos. Ahí sí era amar a Dios en tierra de indios. Inflaciones de 2 a 3 dígitos en México. Entonces teníamos alzas de precios. Y como los precios estaban sube y sube y sube y sube, se generó también una crisis, que es estancamiento económico. No se mueve la producción, no porque no la quieras comprar, sino porque además es muy cara y no tienes trabajo. Aquí se dice, muchachos, que la nada también cuesta. Así como sugerencia con pincitas, busquen, muchachos, para que contextualicen, busquen el sexenio así, con pincitas, porque es de Televisa. Entonces tómelo con reservas. Son los documentales que salieron de México Nuevo Siglo o México Siglo XXI de Enrique Krause, que hacen referencia a los sexenios. Si pueden, muchachos, revisen lo que fue el sexenio de José López Portillo y revisen el sexenio de Miguel de la Madrid. Fue el que dijo que iba a defender el peso como perro, ¿no? Y que al final terminó llorando en su renuncia, bueno, ya cuando lo sustituyeron de presidente. No, fue en un informe presidencial, ¿cómo se llama esta cosa? Informe de gobierno. Ándele, en esa cosa. Sí, ahí fue cuando acabó chillando. ¿Por qué, hijo? Porque la inflación se nos fue en 3 dígitos. Imagínense que hoy compran un bolillo que cuesta 2 pesos. Pues mañana les cuesta 5. Y pasado mañana les cuesta 8. Y el día después, y así nos íbamos. ¿Mande, hijo? De hecho, dicen que un dato muy curioso de eso es que muchas personas en México tenían sus inversiones en dólares. Entonces, las deudas la acumulaban en dólar porque no era muy costoso. Entonces, a la noche de la mañana, si debías $30, que era un equivalente a 90 pesos, ya debías unos 90,000 pesos de la nada y fue que muchas personas se suicidaron y cayeron en bancarrota empresas y cosas así, ¿no?
esa es que no, esa fue con Salinas. Sí, eso fue de Salinas, ¿no? Que según había, bueno, mi papá me dijo que había cuentas que podías tener en dólares y que de la noche a la mañana, amanecieron en pesos. Sí. No, muchachos, si a nuestro país le ha pasado de todo, terremotos y políticos, a decir basta. Entonces, aquí, muchachos, eso es muy importante. Por eso les digo que esta teoría cuantitativa de los precios es muy importante, porque empezamos a analizar cuál es el punto idóneo, ya sin meternos a tantos, cuánto es lo ideal. Se dice que una inflación manejable y que es toda bonita es de un dígito, y que debe de ser del 2% más o menos un punto. Y estos son estándares internacionales, no solamente para Estados Unidos, muchachos, sino también para Europa y Asia. La inflación ideal, muchachos, es del 2% más o menos un punto. ¿Estamos de acuerdo? Y les digo, vean estos documentales precisamente por el contexto en el que estamos viviendo, muchachos. Eso sí, con sus pincitas, les digo, son de Televisa, entonces ya saben, todos eran buenos o todos eran malos, o eran las víctimas. Pero véanlos y van a ver cómo, pues les voy a ser bien sincera, sus papás, el vivir con una inflación del 7%, sus papás, sus abuelos, su servidora, ya lo vivimos. Por eso les decimos, hacemos esa alusión de que son generaciones débiles nada más por molestar. No, espántense cuando tengan inflación del 300%. Ahí sí me dicen, estamos en crisis. Ya hemos tenido... Cuando entró López Obrador, ¿cuál era el argumento, muchachos, de muchos de su oposición? Que íbamos a acabar como quién. Como Venezuela. Venezuela. Como Venezuela, muchachos, nosotros ya fuimos Venezuela. Pregúntenle a sus papás si había azúcar. Pregúntenle a sus papás si había huevo o alcanzaba para comprar huevo. O por lo menos, yo creo que a lo mejor a mi familia sí nos fue muy mal en ese entonces, pero a mí me cuenta mi mamá que se iba y se compraban. ¿Cuántos somos en la casa? En ese entonces vivíamos todos amontonados con mis tíos. Éramos 12 en la casa. Pues de a huevo por cabeza, así de unos... Y te vas y te compras 12 huevos. No compras más, no compras menos. Ajá. ¿Y cuántos te tocan? 1. Te vas con la taza de azúcar y que te la den así al ras. No pidas más. Y eso es lo que compras de azúcar. Vivan las tortillas, los frijoles y el chile. El arrocito. Antes cuando se podía comer eso. Nosotros ya fuimos Venezuela, muchachos. Ya pasamos por espirales inflacionarias de 2 y 3 dígitos, no de miles de millones como ellos, pero nosotros ya pasamos por esas inflaciones del 300, 400%, desempleo, tasas de crecimiento negativas, así, bien bonito. Y todo eso viene de esta teoría cuantitativa de los precios. Vean desde dónde venimos arrastrando todo esto, muchachos. Y se nos va a traumar. Hasta aquí, ¿vamos bien? Y la última, muchachos, son las ideas del atesoramiento. Palabras, muchachos, las reservas internacionales. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas, sugerencias, reclamaciones, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? No. Los estoy matando del aburrimiento. Se vale decir, sí, está aburrido, no nos gusta. Yo sé que es nuestra segunda clase, pero váyanme diciendo si les gusta así o no les gusta así. Váyanme platicando para que vayamos mejorando la clase. Entre más me digan ustedes, entre más participen, muchachos, esto se hace un foro de discusión y no nos agarramos de la greña porque estamos a distancia, pero es entretenido. Lean, muchachos, ustedes como internacionalistas y economistas, ustedes deben de tener un espectro cultural mucho más amplio que otras carreras, precisamente porque son internacionalistas.
no pueden quedarse con lo local. Empiecen a leer, empiezan a ver noticias de otros países, muchachos, para que vayan ampliando su espectro de análisis y esto les ayude a tomar decisiones cuando ya estén en el mercado laboral. ¿Sale? Nada más me voy a pasar otros 5 minutos para terminar esto y dejarlos ir a descansar porque ya sé que es viernes. ¿Puedo cambiar el pizarrón? Ya lo cambié. ¿Puedo cambiar el pizarrón, muchachos? Maestra, yo solo tengo una pregunta súper rápida. Dame un momentito, no lo mueva. Sí, dígame, hijo. ¿Qué es lo que significa de donde dice metales preciosos? ¿Qué significa lo que está al lado entre paréntesis? Crisoedoncia. Es esa corriente de pensamiento, hijo. La crisoedoncia es ahora sí que es la forma de pensar que entre más metales, acumulación de metales preciosos tenga un país, más rico es y más poder tiene. O sea, aquí la riqueza, ¿cómo decirle? Aquí no importa si tienes recursos naturales, aquí no importaba si tenías mano de obra, aquí no importaba si tenías tecnología, lo que importaba era cuántos metales preciosos tenías atesorados en tus reservas internacionales. La corona, cuántos metales tenía guardados. Por eso en ese momento, muchachos, si analizan, España, ¿qué tenía? Tenía sus colonias y sacó de aquí muchísimo oro y plata que le dio poder. A España se le llegó a conocer como el Imperio Español. España tenía en ese entonces tecnología, muchachos, piénselo, de sus clases de historia. España tenía tecnología, era como Inglaterra donde se inició la Revolución Industrial. No. Era como Francia donde después se dio las revoluciones y el cambio de las reformas y los cambios de gobierno, muchachos. No. No, pero ¿qué tenía España? Tenía unas colonias súper enormes dotadas de muchísimos recursos naturales, en específico oro y plata. Eso es la crisoedoncia y por eso España llegó a, pues sí, aparecer en el mapa como un imperio por la acumulación de metales preciosos. Eso es lo que significa crisoedoncia, hijo. No sé si le aclaré su duda. Sí, Miss, muchas gracias. No de qué, hijo. Vamos a terminar, muchachos, nada más rapidísimo. Ahora sí que nada más es como notita. La próxima clase que vamos a ver. Ahora sí que una disculpa, muchachos, se me fue la luz. Ya me voy a comprar mi no break para cuando pase esto. Vamos a ver lo que es la ventaja absoluta y vamos a ver lo que es la ventaja comparativo-relativa. Entonces vamos a empezar con el modelo de ventaja absoluta, nada más para anotarlo. La próxima clase vamos a ver ventaja absoluta. Ajá. Ya vamos a ver lo que es la ventaja relativa o comparativa. Y ahora sí, muchachos, a partir de estos dos modelos, vamos a ver el estudio del comercio internacional. Estos dos modelos, muchachos, son la base del estudio del comercio internacional, de por qué se da. O sea, nosotros ya vimos cuál es la definición de comercio internacional y todo eso, pero ¿por qué hay comercio internacional? ¿Qué es lo que motiva a los países, muchachos, a que haya ese intercambio? ¿Solamente es por las ganancias? ¿Por qué hay comercio internacional? Y eso se empieza a estudiar. ¿Mande, hija? ¿Por necesidad? Por necesidad. ¿Por qué otra razón? Es correcto, hija, por necesidad, por afán de lucro. ¿Por qué otro motivo hay comercio internacional, muchachos? Un intercambio cultural. Últimamente los gobiernos lo quieren para eso. Por intercambios culturales actualmente. Ahora, muchachos, cuando yo estoy buscando el comercio internacional, ¿qué voy a intercambiar? ¿Lo que me sobra o en lo que soy bueno? En lo que eso es bueno. En lo que sé es bueno. Bueno, pues a partir, ¿seguros? Porque México, ¿qué vende entonces? ¿México en qué es bueno? Pues es el primer lugar en producción de plata. Aparte. Agricultura. Agricultura. Pues es bueno en todo, ¿no? Solo que no saben cómo hacerlo. Puede ser. Eso, Mano de obra. todo eso, muchachos, nada más mano de obra. Entonces, les voy a llevar la contra en todos sus argumentos. Digo, voy a jugar abogado del diablo.
Tu mano de obra no es buena, es barata. La plata, pues tú no la produces, nada más la sacas. Pero hay un pueblo que sí es platero, por ejemplo, Tlaxcala, es Ujú. productor y la minería que tiene México, bueno, la empresa mexicana tiene una de las minerías más ricas del mundo, se supone. Pero pues, ¿por qué eres minero? Porque en tu subsuelo hay metales, pero si no los tuvieras, Podríamos desarrollarnos al turismo. México es uno de los países, bueno, uno de los 3 países que puede vivir completamente del turismo internacional. no es cierto, te matan si eres turismo. Le estoy llevando nada más la contra para que vean esto, muchachos. Les estoy llevando la contra, no por fregar, sino porque todos esos son los argumentos, muchachos, que uno se tiene que empezar a plantear cuando empezamos a hablar del comercio internacional, y es lo que se empiezan a cuestionar. ¿Qué es lo que le da pie al comercio internacional? ¿Es porque soy barato? ¿Es porque tengo recursos naturales? ¿Es porque soy eficiente produciendo? ¿Es porque ¿Puede decirse nada más que tengo algo que ofrecer a los demás? Puede ser algo que le tengo que ofrecer a los demás. Esas preguntas, muchachos, ninguna de sus preguntas es incorrecta, ninguna de sus aportaciones es incorrecta. Todas ellas son las que se plantean, muchachos, para empezar el estudio de el por qué hay comercio internacional. Y ese por qué hay comercio internacional, muchachos, empieza a estudiarse a partir de estos dos modelos. La clase que viene iniciamos con estos modelos. No se preocupen, son modelos bien sencillitos y si se atoran en algo, los repetimos, pero sí quiero que me pregunten cuando tengan dudas, ¿sale? Nada más déjenme pasarles lista súper rápido para que ya se me vayan a descansar. Déjenme detener la grabación.